es un proceso organizativo de los usuarios del transporte en la ciudad de Bogotá. Y es un proceso. No podemos considerarlo acabado, así existan comités creados desde años atrás, porque indudablemente primero se han creado nuevos modos de transporte diferentes al Transmilenio, bicicletas, por crear el famoso SITP que nos preocupa profundamente, contratado ya por la pasada administración, el Transmilenio que se le denomina técnicamente BRT, con B larga, BRT, que pues tiene también contratos de anteriores administraciones, uno a punto de acabar, y la promesa que tenemos que volver realidad de introducir el modo férreo en el transporte, con diferentes líneas de metro, no con una, sino con varias. Lo que nos lleva a lo que en el plan nacional, en el documento base del Plan Distrital de Desarrollo hemos denominado un transporte intermodal, es decir, son diferentes modos, e integrado, que para nosotros significa que el que pague en algún lugar puede usar los diferentes modos de acuerdo a su ruta sin pagar más. Es decir, una sola tarifa única por trayecto que se puede volver por semana, por mes, etc. Esa es la idea general. Entonces, organizar los usuarios de esos diferentes modos por rutas, por zonas, es un proceso. Yo le pediría aquí a los funcionarios que no lo den por terminado. Incluso las llamadas zonas del SITP, que son 13, deben tener, en los contratos está escrito, comités por zona. En mi opinión, el Transmilenio, el BRT, debe tener comités por ruta, es mi opinión. Lo mismo tendrá que ser con los modos férreos. Los usuarios de la bicicleta deben expresarse. No están aquí todavía, pero estarán. Y la movilidad a nivel local, respetando la división administrativa de Bogotá, que es la localidad. Son diferentes formas. La localidad debe examinar su movilidad, qué está fallando en la movilidad de Suba, de Bosa, etcétera. Generalmente eso nos lleva a obras de infraestructura y a mejoramiento de vías. Pero los comités de usuarios por zonas de SITP, por rutas de BRT, del modo férreo de ciclas, no solamente nos llevará a qué infraestructura, sino a cómo es que está organizado administrativamente cada forma de estas, cuáles son sus tarifas, etcétera, etcétera. Bajo ese nuevo concepto que nosotros estamos moviendo en la administración, los usuarios son indispensables por su voz, por su capacidad de decisión, ojo. No es simplemente escuchar, es que se le entreguen a los comités, una vez este proceso madure más, capacidades de decisión sobre el transporte. Madurar más, ¿qué significa? Obviamente que el proceso organizativo tiene que ser lo más ampliamente posible, no cerrado, no solamente la élite, la dirigencia popular organizada esta vez bajo la forma de comités de usuarios, sino que son 6 millones de personas que se mueven, quizás 3 millones diariamente, usualmente usando el transporte público masivo. Esas 3 millones de personas tienen que tener formas de expresarse. En solo las rutas del Transmilenio estamos hablando de 200 comités de usuarios, solo en las rutas del Transmilenio. Es decir, la capacidad de organización de los usuarios del transporte tiene que ser tal que represente genuinamente
las 3 millones de personas que cotidianamente utilizan el sistema, sean el Transmilenio, sean los buses, las busetas, que después se van a llamar SITP. Por eso no puedo decir que esta sea una reunión de oficialización, sino es una reunión más del proceso organizativo de los usuarios, incluyendo lo que ya existe, obviamente. No vamos a despreciar un trabajo ya realizado, que además tiene mucho que contarnos, mucha experiencia que transmitirla y mucho trabajo que continuar. Esa voz de los usuarios es importante porque en el transporte obviamente hay muchos intereses, de tipo económico, incluso yo diría de tipo político, desde hace muchas décadas. Esto no es nuevo, aquí no nos estamos inventando nada. El mismo Jorge Eliezer Gaitán dejó de ser alcalde, lo echaron cuando se enfrentó al transporte privado de la ciudad, y lo echaron. Y a la muerte de él se acabó nuestra red férrea en la ciudad. Acabaron tranvía, acabaron todo el modo eléctrico que ya se había producido. Es decir, retrocedimos ahí. Hoy no estaríamos hablando de lo que estamos hablando si eso no hubiera ocurrido en ese entonces. Aparecieron los buses privados de origen canadiense y a partir de ahí toda la historia contemporánea que todos hemos vivido. Hasta la aparición del Transmilenio, que cambió el modelo, y ahora estamos hablando de cambiar el modelo de nuevo, en función de la mayor comodidad posible para los usuarios y en función de que el transporte público no segregue socialmente y económicamente a la población. Esa es la filosofía, pero ¿cómo se vuelve eso realidad? Si hemos firmado, no nosotros, las anteriores administraciones, una serie de contratos. Lo primero que tenemos que lograr, y eso hace parte de la maduración del proceso organizativo de los usuarios, es que todos y todas tenemos que conocer a la perfección los modelos contractuales, las fórmulas tarifarias. Nos guste o no nos gusten, pero tenemos que saber qué es eso. Tengo que confesar que en la comisión de empalme misma, cuando ya habíamos salido electos y se hace una fase ahí de buscar información dentro de la administración anterior a un vigente en los últimos 2 meses del año pasado, no pudimos ver las fórmulas y los modelos matemáticos, el modelo con que se construyen las tarifas del Transmilenio. Fue imposible para nosotros. Incluso hasta llegaron a decir que para que conociéramos esa información tenían que grabar la sesión, etcétera, una serie de circunstancias que, digamos, dificultaron nuestra cercanía a saber a profundidad qué es lo que se mueve al interior del modelo del transporte, que hoy es 100% privado en la ciudad de Bogotá. Ahora ya en la administración vamos conociendo a profundidad el tema, pero si nosotros no tuvimos la información en los 2 últimos meses, siendo yo alcalde electo, pues ¿qué se espera de la ciudadanía, que es la dueña del sistema realmente? La información no está, la información hay que transparentarla, hay que democratizarla, así sea la fórmula más compleja. Siempre tendremos los muchachos matemáticos, expertos en eso, que corran en su computador las fórmulas a ver qué es lo que está fallando y qué es lo que no está fallando. Bajo esas fórmulas es que cambian las tarifas. Y de ahí fue que salió la tesis de que tenía que subirse 100 pesos la tarifa, si no tendríamos un enorme déficit, nos decían, para los próximos 2 años. Nosotros dijimos, bueno, ustedes dicen eso, pero muéstrenme el modelo a ver de dónde sacan esa conclusión, y nunca lo tuvimos. Nunca llegó el modelo. Lo que sí llegó fue una sentencia judicial apelada, incluso lo apeló el mismo Transmilenio y los operadores privados, que nos pone obligatoriamente en condición de negociación, de renegociar, como se dice. Además, hemos determinado
a partir de no reemplazar buses viejos por buses nuevos en la fase 1 de Transmilenio, que entonces ese contrato llega a su final. Firmado hace más de 10 años, ese contrato es de lo que llaman los abogados un contrato indefinido. Es el más rentable porque era el primero. Nadie tenía la experiencia de lo que iba a vivir, incluso la gente vivía muy emocionada con el modelo del Transmilenio, el BRT. Y el contrato estipuló que cuando toda la flota completase un total de kilómetros recorridos, se acababa. Pues ese límite siempre se podía aplazar y aplazar y aplazar entrando buses nuevos. 0 kilómetros, entonces bajaban el promedio. Se podría volver un contrato eterno, hasta que en esta administración los funcionarios de Transmilenio dejaron de autorizar la entrada de los buses nuevos, reemplazando buses viejos. Luego entonces el promedio de envejecimiento empezó a aumentar y los operadores de esa fase saben que eso significa, de acuerdo a su contrato, que llega a su final. Interrogante, ¿qué hacemos entonces? Entonces aquí se nos hablan dos grandes panoramas. Uno en el que ustedes podrán participar y decidir, que es el plan de desarrollo. Ahí no vamos a hablar exactamente cómo es una estación, cómo es que se entra, cómo se sale, sino más bien lo que vamos a hacer en estos 4 años, construyendo muchos modos de transporte diferente, una filosofía diferente del transporte. Incluso, lo digo abiertamente, por primera vez, desde el intento de Gaitán y de una empresa que tenía el distrito de Troles, que llegaron por casualidad por una transacción de café y que se acabó, la dejaron, todavía están los repuestos guardados en alguna institución pública. Creo que el distrito debe tener parte de la propiedad del transporte en la ciudad. Sobre todo en el modo férreo, pero debe tener parte de la propiedad. En segundo lugar, eso lo examinaremos en el plan de desarrollo. ¿Qué modos? ¿Cómo se hacen las obras? Por ejemplo, en el BRT, ¿vale la pena que la ciudad haga una obra como la de la 26, que sale a $40 millones kilómetro? Que finalmente pagamos todos vía impuesto, nos endeudemos o no nos endeudemos, toca pagar. ¿Vale la pena o cambiamos ese tipo de concepción en la construcción de esas rutas para volverlas más rápidas, menos costosas, más concentradas en lo que tienen que ser, que es en resolver el problema del transporte y no en esos contratos enormes poniendo losas que, entre otras, terminan dañándose? Esperemos que el estudio técnico de la 26 no nos dé que es un problema estructural, porque ahí sí no quiero ni saber qué nos va a pasar a todos nosotros con lo que ya sucedió en la 26. Cosas absolutamente irracionales, se las comento. Algún día alguien escribirá un libro de la 26 que se llama Avenida Jorge Eliezer Gaitán, a propósito. Pero aquí en el centro, la obra, la fase que tiene que entra por la Caracas ya hacia el centro de la ciudad, tumba todos los puentes, los famosos puentes de la 26, que ya estamos tumbando el de la séptima, tumbó el de la Caracas, tumbó el de la décima, tumbará el que está más arriba. ¿Era necesario tumbar los puentes? Cuando uno empieza a mirar el diseño, resulta que si el Transmilenio de la 26 hubiera hecho conexión con el de la Caracas o incluso con el de la décima, no era necesario. ¿Cuánta plata nos costó? Nos cuesta, porque eso todavía continúa a hacer eso. ¿Para qué? O incluso el último problema derivado del que es el Parque Bicentenario. El Parque Bicentenario no existía el año pasado.
Era el Parque La Independencia, que le separaron un pedacito, a ese pedacito le llamaron el Bicentenario. Era parte del parque, no era necesario quitarlo, pero lo quitan para ponerle una gran plaqueta de cemento enorme y sobre la plaqueta un parque. Y entonces eso solo vale 50.000 millones de pesos, de los cuales ya se han gastado 18.000 millones de pesos. ¿Para qué? Dice uno, pues, digamos, ¿cuál es la lógica de eso? No es la lógica ciudadana, sino es la lógica de los contratistas. Obviamente eso es plata que se va sacando, que de alguna manera va impactando en que otras cosas que sí son muy necesarias, pues no tienen financiación. Pero dejemos de hablar de cosas tristes y hablemos del futuro. A nosotros nos corresponde es transformar las cosas. Y en esa medida los necesitamos a ustedes. Viene una situación que no es solamente las decisiones en el plan de desarrollo, sino que son las que se derivan de la sentencia judicial y que tienen que ver con el cambio del modelo del transporte. Eso significa un cambio de fórmula tarifaria, entre otras cosas. Se ha discutido mucho este tema del subsidio. Escuché ahora por el joven que habían aquí planteado que el subsidio se puede entregar pero de manera cruzada. Es decir, que unos usuarios del Transmilenio, que son los que hacen trayectos cortos, subsidiarían a otros usuarios del Transmilenio, que hoy son los que hacen trayectos largos, pero que esta vez se concretaría más bien en grupos poblacionales. Aquí se definieron algunos. Esa no es nuestra posición. Si aquí la dijeron es porque el funcionario que habló así no sabe cuál es nuestra posición. Nuestra posición es que sí tenemos que salir de un modelo que se ha implementado desde décadas, que consiste en recargarle al usuario el costo operacional del transporte. Digamos, si esa es la frase que los usuarios hoy, los pasajeros, en todo, no solamente en transporte intermunicipal, en transporte aéreo, en transporte todos, urbano, pagan lo que cuesta operar el transporte. Y entre más cueste operar el transporte, más pagan. Esa es, digamos, la filosofía de décadas en política tarifaria, desde que se acabó el subsidio al transporte. Se reemplazó el subsidio al transporte anterior, que era a pasajes, por los que ganan menos de 2 salarios mínimos, que tienen empleo formal, cuyos empresarios en ese salario le dan una parte que se llama subsidio al transporte, en efectivo, digamos. Pero eso ya no llega, uno no sabe ya cómo se mueve, eso en todo el país. Quizás se vuelve la leche para los niños y otras cosas, no exactamente el subsidio del transporte. Nosotros queremos salir de ese modelo, es decir, que el usuario no pague los costos operacionales completos del transporte público. Para eso hay que hacer una bolsa, un fondo, ya el fondo existe, pero es una bolsa de dinero a donde llega lo que llaman el recaudo, que aquí criticaron, ahora se llama CIRS, etcétera. El recaudo de los pasajeros comprando tarjetas, que esas tarjetas no deberían comprarse en la estación porque congestionan la estación. Eso es igual que comprar una tarjeta prepago de celular, etcétera. Se debería vender en muchas partes para que no hubiera esa congestión por esa causa. Y esa tarjeta, pues ahí va el recaudo de los pasajeros, ahí se van pagando, pero además a esa bolsa hemos propuesto al gobierno nacional, debería llegar el subsidio que el mismo gobierno creó, que pagan los empresarios, y a esa misma bolsa debería llegar el presupuesto, plata del presupuesto. Pero el presupuesto, como todos sabemos, es los mismos impuestos, que se llaman, cuando se va a gastar se llama gasto, pero que entra es impuestos.
¿quiénes son los que deberían pagar a través de tasas, impuestos, el subsidio al pasajero? Pues nosotros no creemos que otro pasajero del Transmilenio, no. Nosotros creemos que deben venir de quienes usan el carro particular, que son 1 millón de carros en la ciudad, no todos transitan todos los días, obviamente, pero hay 1 millón de carros particulares que son los verdaderos responsables por la magnitud del trancón, de la congestión e incluso de los volúmenes de gases contaminantes. El trancón lo padecemos todos y todas, pero si se cobra por congestionar, que tiene que ver con parqueos públicos en la calle, que queremos implementar, hoy no existe, más baratos que los parqueos públicos que existen hoy. Si se cobra por entrar a ciertas áreas muy congestionadas de la ciudad, por horas, precisamente para que se modifique el horario, y entonces no todo el mundo, todos vamos con carros, sin carros, con buses, todo, a la misma hora todos vamos por las mismas calles. Y ahí el gran trancón. Si a través de estos cobros logramos que mucha gente empiece a modificar sus horarios para irse en lo que llamamos horas valle, nos movemos mejor. Si a través de estos cobros logramos que un señor propietario de un carro se vaya en el carro de la amiga, incluso más gozosamente, logramos movernos mejor. Si todas estas culturas empiezan a irradiar, nos movemos mejor. Entonces, los cobros harían una bolsa que nos permitirían subsidiar. ¿Y el subsidio a quién iría? Un tema para discutir, porque escuché ahí al joven, pero no escuché los pobres en los grupos poblacionales. Los pobres, digamos, no vamos a decir, todos creemos que no somos pobres, pero somos pobres. Los pobres que nosotros en Bogotá lo hacemos es por estratos, pero eso ya existe una mejor manera de medir, deben ser los primeros en ser subsidiados. Además, porque salvan el sistema de transporte. Hoy los más pobres de la ciudad lo que hacen es caminar, obligadamente, no porque quieran. Caminan y caminan hasta que cogen una buseta de 1400 y se bajan donde las deja, lo más cercano a donde van, y caminan y caminan y caminan. Entonces, si ahí hubiera un subsidio, esos pobres dejarían de caminar obligadamente y cogerían transporte público más dignamente. Pero este es un tema de discusión. ¿Cuáles son los grupos poblacionales del subsidio? Yo digo primero los pobres, los y las pobres. Ahí vendrán obviamente los estudiantes, la población en condiciones de discapacidad, la tercera edad, pero segmentada, ojo, porque hay una tercera edad. Sí, claro, tiene su plata, sus modos, entre otras, no coge el transporte público. Pero de todas maneras ahí tenemos que ver eso bien. Pero tenemos que tener la bolsa. Si no existe la bolsa, y el consejo de la ciudad es clave para ello, y ahí le mando el balón al Mira, que tiene bancada en el consejo, pero obviamente muchísimos otros partidos con muchísimos más concejales. Si no construimos esa bolsa, porque eso lo autoriza el consejo, pues no vamos a tener el dinero para subsidiar. Entonces estamos hablando carretas, y todo funcionario que aquí firme decretos diciendo que va a subsidiar la tercera edad, que va a subsidiar, está engañando. Porque un subsidio sin la plata no es subsidio. Luego, esos son dos salidas. Sí, ¿a quién subsidiamos y de dónde viene la plata? Y obviamente cobrarle a los mismos usuarios del Transmilenio para entregarle a otros usuarios del Transmilenio, pues eso no es el negocio. Ahí hay una propuesta que se aprueba en el plan de desarrollo y que se aprueba en el Consejo de la Ciudad y que está a discusión de todos ustedes, que por primera vez separaría el pasaje, el pago de la tarifa del pasajero, del costo operacional del transporte.
a la baja. Ahora, ¿cómo se le baja a todos? No solamente a los subsidiados. Tiene que bajar el costo operacional del transporte. Hemos hecho también propuestas. Si en vez de usar un bus con diésel, que es carísimo porque está ligado al precio internacional del petróleo, usamos un bus eléctrico, semieléctrico, que usa es la energía eléctrica, que es agua, que no vale lo mismo que el petróleo vale mucho más que el agua, aunque debería ser al revés. Entonces bajamos costos operacionales del transporte. Estos son los temas que ustedes en los comités le van a echar números, cifras, investigación, ver si lo que decimos es carreta, si no es carreta, propuestas nuevas. Incluso, porque ya hay, hoy ensayamos el tema de la puerta preferencial para las mujeres, en la 80, pues, en el portal del 80. Y ahí transmitimos y tal, la valoración que nos dio el gerente hecha la prueba hasta ahora es que es positiva. Si eso logra, y le llamé a eso en Twitter feminización del Transmilenio, porque si las mujeres empiezan a enseñar que se puede salir del bus, esperar y entrar decentemente, digamos, eso se irradia. Entonces todos nos movemos mejor. Vamos a ver al final de la tarde la conclusión de la jornada, balance final, y si generalizamos eso, porque hay una serie de cosas pequeñas que no por pequeñas dejan de ser determinantes. La forma de la estación, por dónde se entra, por dónde se sale, los tiempos, el control de las frecuencias. Es una de las cosas que hoy más está alterando, digamos, la población, que se ve que pasan los buses vacíos y bueno, ¿y por qué pasa ese bus vacío? ¿A cuenta de qué? ¿Y quién controla? Y ese está cobrando por kilómetro, porque la fórmula determina que se paga por kilómetro el operador. Finalmente, toda esa fórmula significa que se paga por kilómetro. Esos buses que van desocupados, ¿están cobrando o no están cobrando? La norma dice que no deben cobrar, pero ¿quién controla? ¿Cierto? Entonces los comités son los que pueden, para eso están estos cacharros, ya si nos organizamos bien, pasó el bus, placa, no sé qué vaina o número, no sé qué, vacío, pim, pim, ta, centro de control. El centro de control, que es una cosa descrestante, para los que no manejan computadores, porque son pantallas, etcétera, y las lucecitas y tal, eso se ve como la NASA. El que entra ahí dice, oh, pero esto funciona muy bien. Resulta que eso todo depende del software, de la programación que está atrás. Eso son matemáticas. Entonces los comités de usuarios deberían tener una representación en el centro de control y un sistema que ya esto no lo permite, esto no hay que inventárselo. Entonces pasó el bus tal desocupado, ¡pum! Es cierto que está cobrando, es cierto que no está cobrando. Si no está cobrando no hay problema, pero si está cobrando, pues entonces estamos ante un engaño, porque estamos pagándole por ir andando desocupado. Esa cantidad de buses desocupados que rondan, ¿es normal o es anormal? ¿Cómo se disminuye eso? Porque un bus desocupado no está dando servicio y la gente está en las estaciones, sobre todo en las horas pico. Entonces, ¿cómo se hace? Este tema de la hora valle. La hora valle, ¿qué significa? Lo que hemos propuesto es, si es más barato, más gente en la hora valle va a usar el servicio. Eso debería ser un negocio para el operador, porque entonces si hay más gente, su negocio puede aumentar. Si a él le pagan por kilómetro, pues obviamente tiene más buses andando más kilómetros. Y si hay más gente, pues se puede hacer un equilibrio, es decir, en la hora valle podríamos mejorar una serie de circunstancias. Gente que trabaja independiente, modera su horario, incluso algo que existía antes del pico y placa diario, que había mucha gente, entre esos me cuento yo, que trabajábamos hasta las 8 o 9 de la noche o más,
para salir en un momento en que no había trancón. Yo me esperaba para que no hubiera trancón y salía, pues yo tenía esa libertad de establecer mi horario. Pero mucha gente tiene la libertad de establecer su horario, otros no. Y entonces, si esa gente que tiene la libertad de establecer su horario lo mueve para abaratar sus costos y moverse más rápido, y le damos el estímulo que es un pasaje más barato, pues lo hace. Y entonces todos nos movemos más fácil y más dignamente en la ciudad, no solamente los de los carros, sino también el mismo Transmilenio. Entonces aquí hay una serie de posibilidades que tenemos que volver es práctica, porque si no nos quedamos hablando carreta. Ya yo aquí estoy alargándome como cosa rara. Nos quedamos hablando carreta y ahí no estamos solucionando nada. Entonces los comités todos, que hay que seguir organizando, que hay que ponerle personal técnico, que eso significa que el Estado ayude a financiar, no a darles puesto a los líderes, porque si no nos fregamos, sino a la capacidad técnica que esos comités deben tener, porque se enfrentan o dialogan con operadores que tienen el dinero suficiente para tener técnicos, o al Estado que tiene el presupuesto suficiente para tener técnicos. Entonces la sociedad civil, llamémosla así, debe tener esa misma capacidad de explorar, de saber si esa fórmula matemática es cierta o es falsa, si tal programa, como dicen ahí, de software es chimbo o es bueno. Todo eso significa gente capaz de saber esas cosas que deben quedar al servicio de la sociedad civil, no solamente del Estado o de la empresa privada. Eso es dinero, eso no se hace gratis. A veces hay quien lo hace voluntariamente, pero eso no se encuentra así como así. Los comités de usuarios, al organizarse, deben tener un sistema de financiación tal como los sindicatos, que les permita tener instrumentos para sentarse a una mesa a negociar de tú a tú. Y eso es lo que se llama la democracia, y eso es lo que se llama el poder. Sin eso es demagogia, porque ustedes echan unos discursos, pero si no tienen la información, no la pueden tramitar, pues los terminan relegando los técnicos que están al servicio de otras instancias. Bueno, yo no quiero seguir aquí auscultando, yo quiero que ustedes continúen su proceso de organización. Mañana anuncian nuevos bloqueos. Sí, yo sé, pero entonces quiero que eso quede claro. Es sin querer macartizarla, porque yo también sé que la protesta es un derecho, pero el derecho llega hasta donde llega el derecho de los otros. Esa frase que nos enseñaron desde chiquitos. Entonces, cuando el derecho a la protesta consiste en bloquearle la posibilidad a los usuarios de llegar a su estudio o su trabajo, afecta el derecho de esos usuarios. Nosotros tenemos que intervenir, hemos intervenido. Pues no podemos más que garantizarle el derecho a todos los usuarios. Sabemos que la organización colombiana, ¿cómo se llama? Pero ya les digo cómo se llama, para no hacer aquí una calumnia. Eso se llama la OCE, que significa Organización Colombiana Estudiantil, que no es el MANE, ojo, todo esto aquí a veces uno se confunde en tantas siglas. El MANE es la Mesa Nacional de Estudiantes que está negociando su derecho a la educación superior. Aquí es una organización más pequeña que se llama la Organización Colombiana de Estudiantes, muy afín a una organización política con asiento en el Congreso de la República, sin personería jurídica para que no confundan con los partidos. Está organizando mañana con niñas menores de edad de los colegios una toma de estaciones, buscando que nosotros mandemos el SMAT y puedan sacar fotos de señores policías pegándole a niñas menores de edad, que obviamente eso le importa un bledo a los intereses económicos que se mueven en el transporte. Eso tiene una finalidad que tiene que ver con nosotros.
es una actividad de oposición a la alcaldía, que nos pone en una situación difícil porque por un lado tenemos que negociar con los operadores, con todo su poder, por otro lado tenemos que hacer el plan, por otro lado tenemos que mostrar una creciente democracia, pero entonces nos provocan en un tema muy sensible, donde obviamente la ciudadanía está encrispada por lo que está pasando, pero no deberían utilizar a las niñas en eso. Veremos cómo lo hacemos, pero creo que también los comités de usuarios deben ganarse la dirección de la ciudadanía, de la juventud, que los jóvenes vengan aquí y formen sus propios comités. Veo pocos. Estamos aquí, el promedio de edad está como aventajado. Entonces, los jóvenes usan el Transmilenio, las muchachas, etcétera. Aquí tienen que estar presentes. Aquí sabemos, hay conmigo muchos jóvenes relativos, pero la juventud toda tiene que venir y dejar que no lo dejemos manipular en el afán rápido y desesperado, que lo que nos termina es debilitando el poder de negociación público con los intereses particulares que indudablemente están en el transporte de la ciudad, con una predominancia tremenda. Bueno, por eso, entonces vamos a mirar todo eso, pero no, los comités de usuarios son abiertos. Aquí hablaron de comité de movilidad, que me parece pertinente también, pues no es solamente el uso del transporte, sino la movilidad como un concepto, cómo nos movemos mejor. Pero por ruta es más fácil. Por ruta es más fácil porque las rutas que conectan a las universidades son las que más jóvenes tienen, según uno supone. Y entonces ahí al organizar por ruta aparece casi que automáticamente la juventud, sobre todo en las rutas que mueven la juventud dentro de la ciudad. Hay que mirarlo, los invito a examinarlo. Mañana hay el polo del Partido Comunista interesado en bloquear esto. ¿Por qué lo digo? Porque hicimos la reunión antier en el hospital en Kennedy y ellos siguen maquinando y vendiendo de universidades para que paren mañana Kennedy. Por lo tanto, sería bueno que nosotros hagamos comunicar, diciendo a la gente, al usuario, qué es lo que pasa con las iglesias. Pero ellos, ese bloque, que se intentaron hacer eso. El Polo sacó a través de su bancada en el Consejo de Bogotá una comunicación diciendo que no prohijan ese tipo de acción. No significa que la organización que yo menciono no lo esté haciendo. Entonces, digamos, sabemos quién es y sabemos que lo hacen por oposición a la alcaldía, pero, y que es un tema de disputa política, llamémoslo así, pero no nos conviene para el reto que tenemos delante. No estamos hablando de una negociación sindical de una empresa, estamos hablando del transporte de toda la ciudad que mueve ganancias billonarias y que mueve millones de personas todos los días. Entonces esto no es cualquier negociación puntual de un sindicato, aquí nos jugamos la cabeza. Lo hacemos bien, sale bien para todos y todas, pero si lo hacemos mal, seguimos condenando a esta ciudad a peores circunstancias de las que ya estamos viviendo y por tanto esa acción delicada implica que aquí metamos es cabeza fría a todo esto y mucha organización. Es importante que los comités saquemos un comunicado, estamos perdiendo el tiempo, ya anunciamos que mañana nos van a Sí, pues eso es parte de las reflexiones que ahora siguen, pero como ustedes tienen que seguir aquí, creo que no hay almuerzo, dialogando estos temas y mi presencia aquí de todas maneras quita el tiempo de que ustedes hablen. Yo tengo que retirarme porque me están esperando precisamente por hablar del metro y les voy a dejar a ustedes la palabra y que la mesa aquí sí se está grabando, ¿no? Alguien preguntó, sí se está grabando, por tanto sí hay memoria y actas de la reunión. Y estas reuniones tienen que llegar, no digo ahora, pero sí tienen que llegar
es a tener capacidad, no de ser escuchado, sino capacidad de decisión. Temas concretos que ya lo charlaremos más adelante. Gracias por haberme escuchado y muy amables.